¿Qué realizan los físicos? Los físicos se dedican a observar los fenómenos de la naturaleza, intentando encontrar los patrones y principios que los describan. Tales patrones se denominan teorías físicas y si están muy bien establecidos y se utilizan con amplitud, se denominan leyes o principios físicos. El físico debe aprender a hacer las preguntas apropiadas, a diseñar experimentos para tratar de contestarlas y a deducir conclusiones apropiadas de los resultados. Fíjense, esos son tres, digamos, etapas que tiene el proceso experimental que tiene que llevar a cabo un físico. El desarrollo de teorías físicas, como por ejemplo la teoría de Galileo Galilei de la caída de los cuerpos, es un proceso bidireccional que comienza y termina con observaciones o experimentos. El camino para lograrlo a menudo es indirecto, con callejones sin salida, suposiciones erróneas y el abandono de teorías infructuosas en favor de otras más promisorias. La física no es una mera colección de hechos y principios, también es el proceso que nos lleva a los principios generales que describen el comportamiento del universo físico. Ninguna teoría se considera como la verdad final o definitiva. Siempre hay la posibilidad de que nuevas observaciones, nuevas experimentaciones obliguen a modificar o desechar dichas teorías. En las teorías físicas es inherente que podemos demostrar su falsedad encontrando comportamientos que no sean congruentes con ellas, pero nunca probaremos que una teoría siempre es correcta. Vamos a ir nuevamente con lo de Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un físico italiano que vivió allá por el año 1940, si no me equivoco. Supongamos que dejamos caer una pluma y una bala de cañón. Sin duda, no van a caer a la misma velocidad. O sea, ¿qué fue lo que dijo Galileo Galilei? Antes de Galileo Galilei ya habían observadores que se dedicaban, por ejemplo, a observar fenómenos o analizar fenómenos en la naturaleza, como por ejemplo la caída. Eh, en principio los que observaron este fenómeno eran los griegos, eran filósofos, no eran físicos. Los griegos llegaban a dichas conclusiones solamente mediante la razón. Ellos no realizaban ningún experimento para llegar a sacar una conclusión, porque para los griegos el trabajo era algo muy denigrante que era dedicado exclusivamente a los esclavos. Entonces, eh, los filósofos decían que todos los cuerpos caen con la misma velocidad hacia el centro del planeta Tierra, hacia el centro del universo, decían ellos, ¿verdad? Y luego, años más adelante, aparece Galileo Galilei desmintiendo, perdón, discúlpeme, los griegos, los filósofos decían que los cuerpos no caen con la misma velocidad, sino que ellos decían que habían cuerpos pesados y cuerpos livianos, ¿verdad? Que caían con diferente velocidad. Por ejemplo, una pluma y una bala de cañón, ¿verdad? Si nosotros largamos, van a caer con distintas velocidades. Pero, ¿qué sucede si nosotros agarramos esto y ponemos dentro de un vacío y dejamos caer? Vamos a observar que van a caer a la misma velocidad. Y justamente esta era la afirmación de Galileo Galilei. Él decía que era falso, que no era cierto que los cuerpos caían con velocidades diferentes dependiendo de su peso, sino que él se animó a afirmar y a decir que los cuerpos caían a la misma velocidad independientemente de su peso. Bueno, entonces, si vamos a ir a lo de Galileo, supongamos que dejamos caer una pluma y una bala de cañón. Sin duda, no caen con la misma velocidad. Esto no significa que Galileo estuviera equivocado, sino que su teoría estaba incompleta. Si soltamos tales objetos en un vacío para eliminar los efectos del aire, sí caerán a la misma velocidad. La teoría, a lo que vamos aquí, es que la teoría de Galileo tiene un intervalo de validez.
es que solo es válido para objetos cuyo peso es mucho mayor que la fuerza ejercida por el aire, debido a su resistencia y a la flotabilidad del objeto. Los objetos Profe, como la... Sí, disculpe la molestia. sí. Eh, ¿Usted está presentando algo? No, no, no estoy presentando nada, estoy Ah, hablando bueno, nada más, estoy hablando nada eso más. nomás quería saber Sí, porque no estaba viendo. enseguida voy a presentar. Bueno, Esto profe, es una reseña nada más de la física, no es algo que ustedes tienen que saber obligatoriamente. gracias. Bueno, Galileo Galilei, como les dije, hizo una afirmación. Él dijo que los cuerpos caían con la misma velocidad independientemente de su peso, ¿verdad? Y esta teoría de Galileo no es 100% acertada, pero tiene un intervalo de validez solamente en el caso de que los cuerpos sean muy pesados, o sea, de mucha densidad, ¿verdad? Pero sí, esta teoría es válida dentro de un vacío. Los objetos como las plumas y los paracaídas evidentemente salen del intervalo de cuerpos pesados, obviamente. Entonces, cualquier teoría física tiene un intervalo de validez fuera del cual no es aplicable. A menudo un nuevo avance en física extiende el intervalo de validez de un principio o lo acorta. Las leyes del movimiento y de gravitación de Newton extendieron ampliamente, medio siglo después, el análisis de la caída de los cuerpos que hizo Galileo. Otra cosa que vamos a, a ver también en la física, y que vamos a observarlo a menudo en la resolución de problemas, es un modelo idealizado. ¿Qué es un modelo idealizado en la física? Comúnmente usamos la palabra modelo para referirnos a una réplica miniatura o a una persona que exhibe una ropa, ¿verdad? Pero en física un modelo es una versión simplificada de un sistema demasiado complejo como para analizarlo con todos sus pormenores. Vamos a suponer que nos interesa analizar el movimiento de una pelota de béisbol lanzada al aire. ¿Qué tan complicado es el problema? La pelota no es perfectamente esférica, tiene costuras y gira conforme viaja por el aire. El viento y la resistencia del aire afectan su movimiento. El peso de la pelota varía un poco al cambiar su distancia con respecto al centro de la Tierra, etc. Si tratamos de incluir todo esto, la complejidad del análisis nos abrumará. En vez de ello, crearemos una versión simplificada del problema. Omitimos el tamaño y la forma de la pelota, representándolo como un objeto puntual o una partícula. Omitimos la resistencia del aire como si la pelota se moviera en el vacío y suponemos un peso constante. Ahora ya tenemos un problema manejable. Para crear un modelo idealizado del sistema, debemos pasar por alto algunos efectos menores y concentrarnos en las características más importantes del sistema. Claro que no debemos omitir demasiadas cuestiones. En el caso de la pelota de béisbol, si ignorásemos totalmente la gravedad, el resultado de nuestro análisis sería muy diferente al resultado real. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestra presentación. Vamos a hablar de las magnitudes y las unidades. Muy bien, espero que todos pueden ver. Bueno, ¿qué es una magnitud? Es todo aquello que puede medirse. La medición de cualquier cantidad se lleva a cabo a partir de un patrón de unidad. Y esta unidad se debe especificar junto con el valor numérico de la cantidad. Este patrón al que nos estábamos refiriendo se refiere a la unidad de medida, ¿verdad? Las cantidades se especifican con referencia a determinado patrón unidad que siempre debe especificarse. A través de los años se han usado varios sistemas de unidades. Uno de ellos es el sistema internacional, también conocido como MKS, metro kilogramo segundo. Otro, un sistema métrico en el sistema CGS, o un segundo sistema métrico, ¿verdad? Un subsistema, podríamos decirlo también, el CGS, centímetro gramo segundo. Muy bien. Este patrón
Ya habíamos hablado en el CPA de dónde salen estos patrones de las unidades de las magnitudes fundamental. Por ejemplo, de la magnitud de longitud, la magnitud de masa y la magnitud del tiempo. Habíamos hablado de estos patrones, de cómo se obtenían y que fueron actualizados hace, creo que fueron 2 años, se actualizaron los patrones de masa, longitud, tiempo, de las siete magnitudes fundamentales, que son la cantidad de sustancia, la longitud, el tiempo, la masa, la intensidad luminosa y la corriente eléctrica. Eh, Se actualizaron y ustedes pueden, si tienen curiosidad de conocer cómo se obtiene cada uno, pueden entrar en internet, pueden googlear y pueden buscar cómo se definen estos patrones de unidades de medida de las magnitudes fundamentales. Es bastante complejo, pero hay es una forma de replicarlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Anteriormente, por ejemplo, el patrón de masa era un cilindro de platino e iridio, de una aleación metálica, ¿verdad? Ese era el patrón de masa. Si eso se perdía, estábamos fritos, ¿verdad? Y eso se guardaba en la oficina de, de pesas y medidas en Sèvres, creo que era en Francia, se tenía guardado, no sé dónde está ahora, pero ya fue sustituido ese patrón de masa. Ahora es otro mucho más preciso y que puede ser reproducido, por más que se pierda este patrón, digamos, tangible. Bueno, acá vamos a ver las cantidades físicas. Se pueden dividir en dos categorías, en las fundamentales o básicas y en las derivadas. Una cantidad básica se debe definir en términos de un patrón. A todas las demás cantidades se las llama cantidades derivadas o magnitudes derivadas porque son unidades que se pueden formular en términos de las magnitudes fundamentales. Aquí hay 7 cantidades básicas independientes que describen el mundo físico. Todo el mundo físico se describe a partir de estas 7 magnitudes fundamentales. Acá tenemos el patrón o la unidad de medida en el sistema internacional o MKS, ¿verdad? Para el patrón de longitud, tenemos la unidad del metro, perdón, para la magnitud de longitud tenemos el patrón metro. Para la magnitud del tiempo tenemos el segundo, para la masa, el kilogramo, para la corriente eléctrica, el ampere, este me faltó, para la temperatura, el Kelvin, no es grados Kelvin, sino es Kelvin, para la cantidad de sustancia, mol, y para la intensidad luminosa, candela. Luego tenemos los prefijos que tenemos que saber también. Los prefijos de los patrones. Por ejemplo, tenemos eh, para la masa tenemos, por ejemplo, el gramo, ¿verdad? El kilogramo, la tonelada. Luego tenemos prefijos de masa que están por debajo, que son inferiores al gramo, por ejemplo, el miligramo. Luego tenemos podemos decir, nanogramo, centigramo, ¿verdad? Son prefijos que se le agregan al patrón de unidad para representar magnitudes más pequeñas o más grandes. Por ejemplo, la masa de un átomo no podemos, no resulta conveniente referirla en gramos, porque son masas muy pequeñas, entonces se usa quizás el nanogramo, o para definir su tamaño, el nanómetro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, las magnitudes derivadas se construyen a partir de estas 7 magnitudes fundamentales. Por ejemplo, si queremos hablar de velocidad, vamos a fusionar la longitud con el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la velocidad es la razón de cambio de posición que se mide en longitud en función al tiempo, ¿verdad? Sería longitud sobre tiempo o metros sobre segundo en el sistema internacional. Por ejemplo, la fuerza sería igual al producto de la masa por la aceleración, ¿verdad? Que la fuerza no es una magnitud fundamental, por eso no tenemos aquí su unidad de medida.
se mide en newtons, que vendría a ser igual al producto de masa por aceleración. La masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Porque la aceleración es la razón de cambio de la velocidad en función al tiempo, o sea, metros sobre segundo dividido segundos, metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicado por kilogramos tenemos un newton. Muy bien. Y así sucesivamente hay muchas unidades de medida derivadas. Por ejemplo, el impulso, la cantidad de movimiento, la potencia, el trabajo, el momento de una fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego, haciendo una clasificación de las magnitudes, la primera clasificación podríamos hacerla en magnitudes fundamentales y derivadas, y la segunda clasificación podríamos hacerla entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Una magnitud escalar es aquella que queda completamente definida mediante el módulo o la unidad de medida. Por ejemplo, la masa, el tiempo y la longitud. Longitud y desplazamiento no son magnitudes escalares. Sin embargo, las magnitudes vectoriales no se pueden definir completamente mediante el número real y una unidad de medida, así como lo son las magnitudes escalares. Sino que para definir una magnitud vectorial, como ustedes ya saben, es muy necesario conocer también su dirección y sentido, a partir o aparte de la magnitud. ¿Ok? Profesor, una Sí, pregunta. sí, Disculpe. sí. En todo lo que sea magnitudes vectoriales se puede descomponer, por ejemplo, el coeficiente de restitución para cantidad de movimiento. El coeficiente de restitución, voy a tratar de responder tu pregunta así como yo interpreté. El coeficiente de restitución es un coeficiente adimensional. No es una magnitud escalar ni una magnitud vectorial. Es un coeficiente adimensional. ¿Por qué? Porque el coeficiente de restitución es el cociente de una diferencia de velocidades. Entonces, al ser un cociente de velocidades, yo voy a simplificar metro con segundo y me queda un número adimensional, es decir, sin unidad de medida, que no es una magnitud vectorial. Y tratando de responder tu pregunta al principio, de que si las magnitudes vectoriales se pueden descomponer, sí. Los vectores se pueden descomponer, pero en direcciones diferentes. No sé si te respondí tu duda o lo que preguntaste. Sí, profesor, sí me respondió. Muchas gracias. No hay por qué. Bueno. ¿Y cómo se representa un vector? Un vector se representa con un segmento de recta orientado. La orientación del segmento de recta se hace con una flecha, ¿verdad? En este segmento de recta orientado, la magnitud está definida con la longitud del segmento, la dirección con el ángulo que forma respecto a una dirección determinada y el sentido está definido por la flecha. ¿Ok? Vamos a hablar acá, por ejemplo, de magnitudes vectoriales. Vamos a ver ejemplo de ello. Para dar la velocidad de un móvil en un punto del espacio, además de su magnitud, se debe indicar la dirección del movimiento, ¿verdad? Dada por la recta tangente a la trayectoria en cada punto, que eso vamos a ver después, y en el sentido de movimiento en esa dirección. Es decir, un automóvil se puede mover al norte, al sur, al oeste o al este, al sureste o al suroeste, al noreste o al noroeste, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, se puede mover a 20 kilómetros por hora, perfecto, pero se puede mover en distintas direcciones. Por lo tanto, la magnitud de la velocidad, que es una magnitud vectorial, necesita además de la magnitud del módulo, mejor dicho, necesita dirección y sentido para ser definido. Correcto. Bueno, acá tenemos una pequeña tarea, ¿verdad? Y me olvidé de decirle que nuestra bibliografía de Física 1 va a ser este libro de C.R. Szymanski y John Friedman, ¿verdad? Física universitaria, ¿verdad?
Cualquiera de las ediciones. Acá yo tengo la 12ª edición, pero creo que hay 14ª ya ahora. Entonces, esto podemos alzar también yo puedo alzarles en el Classroom para que puedan descargar en PDF y puedan acceder a este espectacular libro de física. Yo particularmente estudié prácticamente con este libro. También podemos recomendar física conceptual, ¿verdad? También me resultó bastante eh, interesante el Tipler-Mosca, el libro de física universitaria. También está en la biblioteca, ¿verdad? Yo cuando era estudiante de física acudía a ese libro para entender mejor hidrodinámica, por ejemplo. Es un muy buen libro, ¿verdad? Y eso es lo que hay, ¿verdad? Si ustedes quieren, ahora van a ver seguramente los compañeros que ya están cursando, van a ver diferentes bibliografías. Por ejemplo, hay un material que es una compilación de problemas de ejercicios realizado por el ingeniero Zárate, que está por ahí en PDF, van a conseguirlo, tiene problemas muy interesantes. Una recopilación de varios libros, de varias bibliografías. No es algo desarrollado por el autor, sino más bien es una recopilación, pero igual está muy bueno, porque se tomó el tiempo y el trabajo de hacerlo. Bien. Disculpe, profe. Sí, El segundo libro que nombró, ¿cómo se escribe? física conceptual. Física conceptual. Creo que el autor se llama Paul Hewitt. Paulhewit. Profesor, Sí, disculpe. sí. Y el tercer libro que usted nombró, que usted dijo que de ese estudiaba hidrodinámica, por ejemplo, Tipler-Mosca se llama. Voy a escribir acá en el chat. Ah, ¿será que puede escribir en el chat, por favor, sí, si no es mucha molestia también, profesor? eso voy a hacer. Así es. Conceptual. Ahí está. Muy bien. Muchas gracias, profe. De nada. Vamos a continuar. Ahí va la siguiente presentación, que es sobre vectores. Acá tenemos nuevamente la definición de un vector. Dice, se llama vector a todo segmento orientado. El primero de los puntos que lo determinan se llama origen y el segundo extremo del vector, ¿verdad? Acá tenemos un vector V, ¿verdad? Pintado en color rojo en la gráfica. Este es el origen, el punto P, y el segundo, el punto O, origen, y luego el punto P, que es el extremo del vector, ¿verdad? Donde está la flecha. El ángulo de la recta que contiene al vector determina la dirección del mismo y la orientación sobre la recta definida por el origen, y el extremo del vector determina su sentido. En la figura se representa el vector B sobre la recta R de origen O y extremo P. Correcto. Se denomina módulo de un vector a la longitud del segmento orientado que lo define. El módulo de un vector es siempre un número positivo. Será representado mediante la letra sin negrita o como vector entre barras. Acá, por ejemplo, tenemos representado el módulo del vector B, que está en negrita,
tenemos como la letra B sin negrita o la letra B en negritas entre barras, entre dos barras verticales. De esta manera se representa o se simboliza el módulo de un vector. Y dos vectores son iguales, llamados también equipolentes por algunos autores, cuando tienen el mismo módulo y la misma dirección y sentido. Yo puedo tener, escuchen chicos, yo puedo tener dos vectores de la misma magnitud y de la misma dirección, pero con sentidos opuestos y ya no son vectores iguales. Entonces, para que sean iguales, tienen que ser iguales su magnitud, dirección y sentido. En la figura tenemos dos vectores, A igual a B, ¿verdad? Esta definición corresponde a lo que se denominan vectores libres, o sea, vectores que pueden deslizar a lo largo de una recta y desplazarse paralelamente a sí mismos en el espacio. Son los que nos interesan y cumplen con las tres propiedades, ¿verdad? Reflexiva, simétrica y transitiva. No vamos a llegar a entrar a profundizar en esto, que se exigen a toda definición de equivalencia entre elementos de un conjunto, ¿verdad? Acá lo que estamos haciendo es, le estamos representando dos vectores que son iguales. ¿Cómo sabemos que son iguales? Porque tienen la misma dirección, tienen la misma magnitud y tienen el mismo sentido. Acá están dos vectores A y B que son iguales, son paralelos, tienen el mismo sentido y la misma magnitud, pero no están ubicados sobre la misma línea recta. Acá también lo que les dice la teoría de la presentación es que estos vectores se pueden desplazar a lo largo de la recta que los contiene sin modificar el efecto que produzcan. ¿Ok? Sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Para ubicar un objeto cualquiera, ya sea que esté en reposo o en movimiento rectilíneo, por lo general se utiliza un sistema de referencia denominado sistema de coordenadas cartesianas ortogonales de origen O y ejes X, Y. Este sistema de coordenadas cartesianas ortogonales nosotros ya lo hemos venido utilizando en el CPA para hacer nuestra descomposición y composición de vectores, ¿verdad? Ya es conocido por ustedes, inclusive para resolver problemas de cinemática. Ya conocemos nosotros el sistema de referencia cartesiana. ¿Por qué? Porque para resolver un problema de caída libre, lanzamiento vertical, ustedes definían un origen O y un eje Y positivo. El eje X no se definía porque el movimiento que estudiábamos hasta ese entonces era movimiento en una sola dirección. Sin embargo, en este primer semestre de física vamos a analizar movimiento en un plano, o sea, movimiento en direcciones diferentes. Acá tenemos un vector A, ¿verdad? Que está representado por medio de las coordenadas de dos puntos, ¿verdad? Del origen y del extremo del vector, ¿verdad? Por ejemplo, el punto 1 tiene coordenadas x sub 1, y sub 1 y z sub 1. Esta es una representación de un punto en el espacio. Nosotros hemos trabajado en el plano, pero para trabajar en el espacio, como ustedes saben, son tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, el punto 1 tiene sus coordenadas x1, y1, z1, ¿verdad? Definido por medio de sus coordenadas, y el punto 2 definido también por sus coordenadas x sub 2, y sub 2, z sub 2. ¿Verdad? Componentes de un vector. Se denominan componentes de un vector A con respecto del sistema O, X y Z a las proyecciones de A o del vector A sobre los ejes, o sea, a los números A1, A2 y A3. Fíjense, este vector A que está simbolizado o representado en color rojo, voy a agrandar acá, en color rojo, se puede descomponer en componentes, en tres componentes ortogonales. La componente paralela al eje X, una componente paralela al eje Y y una componente paralela al eje Z, ¿verdad? Todo desde el origen del vector, desde el punto P1. Por ejemplo, la componente X del vector A sería
el segmento A1 que observamos. La componente I del vector A vendría a ser el segmento A2 que estamos observando acá. Y luego tenemos una tercera componente que se ve apenas aquí porque está superpuesta con el eje X, a la cual denominamos A3, que vendría a ser la componente Z del vector A. Muy bien, nosotros a partir del vector A y sus componentes podemos construir un paralelogramo, un prisma, ¿verdad? Porque son componentes ortogonales, es decir, perpendiculares entre sí, ¿verdad? Entonces yo trazando rectas paralelas, ¿verdad? Yo puedo confeccionar este prisma que estoy observando acá, donde las aristas de estos prismas representan a las componentes del vector y la diagonal del prisma representa la magnitud del vector A. ¿Verdad? Estas componentes pueden ser números positivos o negativos, ¿verdad? Más adelante veremos que pueden ser funciones de una más variable. Bueno, eso es para análisis matemático, ¿verdad? Pero siempre deben ser calculadas como diferencia entre las coordenadas del extremo y el origen del vector, ¿verdad? Si es que vienen representados con las coordenadas, ¿verdad? Así, por ejemplo, dos vectores opuestos de igual magnitud y dirección, pero de sentidos opuestos, tienen sus componentes iguales en valor absoluto, pero de signos contrarios. Bueno, para ubicar acá, como consecuencia de la definición anterior y de la definición general de igualdad de vectores, se deduce que dos vectores iguales tienen las mismas componentes en cualquier sistema de coordenadas, ¿verdad? Esa es la condición para que dos vectores sean iguales. Anteriormente dijimos que la condición es que tengan la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Y ahora vamos a ir más profundo y vamos a afirmar que para que dos vectores sean iguales, tienen que tener iguales componentes en cualquier sistema de coordenadas que estén ubicados los dos, ¿verdad? Pero ambos tienen que estar con respecto al mismo sistema de referencia. Eso también hay que aclarar. Dado que el vector es la diagonal del paralelepípedo de la figura que está aquí, cuyas aristas son A1, A2 y A3, el módulo del vector se determina mediante el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes X y Z. Como pueden ver acá, A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. La raíz cuadrada de esta suma de cuadrados es la magnitud del vector A. Es decir, si yo conozco las componentes del vector A, yo puedo conocer la magnitud de este vector A por medio de esta operación algebraica. Y luego empezamos ya a trabajar con las operaciones que se pueden hacer con los vectores. Así como los números se pueden hacer operaciones matemáticas con los números o con las magnitudes escalares, ¿verdad? También se pueden hacer operaciones con los vectores. Solamente que la operación de suma no es lo mismo para una magnitud escalar que para un vector. Eso vamos a estudiar justamente ahora. Para sumar dos vectores A y B, se procede de la siguiente manera. Tengo dos vectores A y B. A en color rojo, B en color verde. Para sumarlos lo que yo hago es lo siguiente. Se posiciona el origen del vector B en el extremo del vector A. El vector cuyo origen es el origen de A y cuyo extremo es el extremo de B es el vector suma A más B. A este método se lo denomina método de suma o método del polígono, ¿verdad? O sea, regla del polígono, que es un método para sumar vectores, un método netamente gráfico. Hay métodos gráficos, hay métodos analíticos. Este es el método gráfico para sumar vectores, para lo cual yo tengo que dibujar los vectores a escala necesariamente. Entonces, si yo tengo A y B, yo coloco el origen de B coincidente con el extremo de A y luego 1, el origen de A con el extremo de B y obtengo el vector suma A más B, ¿verdad? Entonces este vector azul que estoy viendo acá es A más B. Sin embargo, si yo voy a sumar la magnitud de A con la magnitud de B, no me va a dar la magnitud del vector A más B. Esa es la diferencia entre sumar un escalar y sumar un vector. Porque si yo tengo un escalar de magnitud A y otro escalar de magnitud B y yo lo sumo, esa suma nunca
o en este caso, no sería igual a la suma de los vectores A y B. La única forma de que la suma de dos vectores A y B sea igual a la suma de dos escalares A y B es que ambos vectores se encuentren en la misma dirección y sentido. Es la única forma. Muy bien. Al mismo resultado se llega tomando A y B con el mismo origen y definiendo la suma como la diagonal del paralelogramo construido sobre A y B que pasa por el origen tal como se muestra en la figura. Aquí tenemos otra vez los vectores A y B, entonces lo que hacemos es hacer coincidir el origen de A con el origen de B y luego trazamos dos rectas paralelas, una recta paralela al vector A, que es esta, y otra recta paralela al vector B, de tal forma que se construye un paralelogramo, y entonces la diagonal de este paralelogramo eh, es el vector A más B, ¿verdad? Cuyo origen coincide con el origen de A y B. Dado que la suma de dos vectores A y B es otro vector, C, las componentes del vector resultante se obtienen mediante la suma de las componentes correspondientes. Es decir, fíjense, si yo quiero sumar dos vectores A y B que están en el espacio y tienen componentes X y Z cada uno, entonces A más B es igual a C y el vector C, sus componentes se obtienen sumando las componentes correspondientes de A y B. Es decir, la componente X del vector C va a ser igual a la suma de la componente X del vector A y la componente X del vector B. La componente Y del vector C va a ser la suma de la componente Y del vector A más la componente Y del vector B. Y la componente Z del vector C sería la suma de la componente Z del vector A y la componente Z del vector B. Así como se puede apreciar acá. Solamente que acá en vez de Z tenemos 1, en vez de X tenemos 1, en vez de Y tenemos 2 y en vez de Z tenemos 3. ¿Correcto? Adición y sustracción de vectores. De esta definición se deduce que la adición de vectores es conmutativa, es decir, se puede alterar el orden sin alterar el resultado. Es decir, sumar A más B es lo mismo que sumar B más A. Y ahora, otra propiedad importante de los vectores es el producto de un escalar por un vector. El vector opuesto al vector B de componentes B1, B2 y B3 se representa por menos B, es decir, multiplico por menos 1 al vector B. Tiene el mismo módulo y dirección que B, pero sentido contrario. Sus componentes son menos B1, menos B2 y menos B3. Eh, entonces es inmediato entonces que la diferencia U menos B de dos vectores es igual a la suma del vector U y del vector menos B opuesto a B. Por lo tanto, las componentes del vector diferencia U menos B son las diferencias de las componentes. O sea, si yo quiero hallar la diferencia entre U menos B, fíjense, yo al vector U le quiero restar el vector B, entonces lo que voy a hacer es hacer una suma vectorial, pero en este caso le voy a sumar al vector U el opuesto al vector B, que como dijimos es un vector de igual magnitud y dirección, pero de sentido opuesto. Entonces sumo el vector U con el vector menos B y este vector que está simbolizado en color lila, que se obtiene uniendo el origen de U y el extremo de menos B, es el vector diferencia U menos B. Entonces acá ya hemos definido la sustracción de dos vectores o la resta de vectores. ¿Ok? Geométricamente, para sumar algebraicamente varios vectores, basta llevarlos sucesivamente de manera que el origen de cada uno coincida con el extremo de otro, ¿verdad? Analíticamente, el vector suma es el que tiene por componentes la suma de las componentes respectivas, así como pueden ver acá. La adición de vectores cumple las propiedades conmutativa y asociativa en forma similar a la adición ordinaria entre números reales. Y este es una representación gráfica del método del polígono o de la regla del polígono, en el cual
estamos sumando 4 vectores, A, B, C y D, ¿verdad? En este caso el vector B es la suma de estos 4 vectores A, B, C y D. Ok. Bueno. Los vectores pueden ser multiplicados por una magnitud escalar. Se denomina producto lambda. Esa letra que ustedes están viendo acá se denomina letra lambda. Se denomina producto lambda por A, del vector A por el escalar lambda, al vector que tiene el módulo igual al producto del módulo de A por el valor absoluto de lambda y la misma dirección que A. El mismo sentido que A si lambda es positivo y sentido opuesto si lambda es negativo. Las componentes del vector lambda por A son, por lo tanto, lambda por A sub X, lambda por A sub Y y lambda por A sub Z. Acá es muy sencillo, porque yo estoy queriendo multiplicar una magnitud escalar con una magnitud vectorial. Para multiplicar un escalar por un vector, simplemente lo que se hace es, se obtiene, perdón, es un vector. Y este vector, su magnitud va a ser igual al producto de la magnitud del escalar por la magnitud del vector. Va a tener la misma dirección y el sentido del producto del escalar por el vector va a depender de el signo del escalar. Si el escalar es positivo, el sentido del producto del escalar por el vector va a ser el mismo sentido que el del vector. Sin embargo, si el escalar es menor a 0 o tiene signo negativo, entonces el sentido del producto del escalar por el vector es opuesto al sentido del vector. Y acá en la figura se está mostrando estos vectores. Son 4 vectores. El primero es el vector A. El segundo es el vector 3A, ¿verdad? En este caso, 3A es el producto del escalar 3 por el vector A y obtengo como resultado un vector de igual magnitud, de igual dirección y sentido que el vector A, pero de magnitud 3 veces superior a la del vector A, como puedo apreciar acá. Y acá tenemos un tercer vector, que es el vector menos 2A, que es un vector que tiene 2 veces la magnitud de A, la misma dirección que A, pero sentido opuesto al vector A, porque el escalar que le estamos multiplicando al vector A es un número menor a 0 o un número negativo. Y el cuarto vector que tenemos acá es el vector 0,5A, que es el vector A multiplicado por un escalar mayor a 0, pero es un número menor a 1, por lo tanto la magnitud del vector A es dividida entre 2 y en la dirección y el sentido permanecen constantes. Dado que A es el módulo del vector A, ¿verdad? Acá tenemos simbolizado A es igual al módulo de A. En el caso en que lambda es igual a 1 sobre A, el vector A sobre A será un vector de módulo unidad y de la misma dirección y sentido que A. A los vectores de módulo unidad se los denomina vectores unitarios o versores. A los versores se los indica comúnmente con una letra en negrita sobre la que se coloca una V invertida denominada acento circunflejo. Un vector unitario es un vector, como su nombre lo dice, cuya magnitud es igual a la unidad y sirve generalmente para definir una dirección determinada, como vamos a ver más adelante. Sea O el origen del sistema de coordenadas ortogonales, X, Y y Z, sobre cada uno de los ejes y con su sentido coincidente con el sentido positivo de aquellos, se han superpuesto los versores o vectores unitarios I, J y K. I, J y K son tres vectores unitarios de magnitud 1, de tal forma que el vector I coincide con la dirección del eje X del sistema cartesiano de coordenadas ortogonales. El vector unitario J coincide con la dirección del eje Y y el vector unitario K coincide con la dirección del eje Z. Como les había dicho, acá tenemos la utilidad de estos vectores unitarios, sirven para definir la dirección de estos ejes
cartesianos ortogonales. Las componentes de estos vectores unitarios I, J, K son las siguientes. Ahora van a ir entendiendo mejor esto. Las componentes del vector unitario I o del versor I, que se representa con la letra I latina y un acento circunflejo encima de él, o una B invertida, sus componentes ortogonales son x1 y 0z0. Las componentes del vector unitario J son x0 y 1, z0, y las componentes del vector unitario K son x0, y0 y z1. ¿Entienden? ¿Me están siguiendo? Estas son las componentes de los vectores unitarios IJK. O sea, cada vector unitario tiene una componente en una sola dirección y su magnitud o su componente siempre es igual a la unidad en esa dirección. Estos se denominan versores fundamentales o vectores unitarios fundamentales. Entonces, esto nos va a servir para representar un vector. Si estos vectores fundamentales unitarios son IJK, entonces todo vector A de componentes A1, A2 o A3 o AX, AI y AZ puede ser entonces representado en la siguiente forma. El vector A es igual a A1 en magnitud o módulo multiplicado por I más A2 multiplicado por J más A3 multiplicado por K. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Fíjense, este vector A es un vector que está en el espacio y que tiene tres componentes ortogonales, X y Z. Yo represento este vector como la suma de sus tres componentes. Esta es su componente X, esta es su componente Y, esta es su componente Z. Las componentes del vector A son también vectores, pero en direcciones ortogonales. Entonces, el vector que representa la componente en X del vector A es A sub X y se puede representar a su vez como el producto del escalar A sub 1, que es la magnitud de la componente X del vector A, multiplicado por el vector unitario Y. De esta forma yo tengo el vector AX. Es decir, yo puedo afirmar que A sub 1 o A sub X por el vector unitario Y es igual al vector A sub X, que es la componente X del vector A. De manera similar para la componente Y y para la componente Z del vector se pueden representar como el producto de sus magnitudes por los vectores unitarios correspondientes, en este caso J para el eje Y y K para el eje Z. Muy bien. Se denomina producto escalar o interno de dos vectores. Esta es otra operación. Vamos a repasar. Hasta ahora nosotros hemos definido ya tres operaciones con vectores. Una es la suma, otra es la resta, y la tercera era el producto de un escalar por un vector. Y ahora vamos a definir la cuarta operación vectorial, que se denomina producto escalar de dos vectores. Se denomina producto escalar o interno de dos vectores A y B al escalar obtenido como producto de los módulos de los vectores multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Indicaremos el producto escalar con un punto de forma tal que será A por B, o sea, yo estoy multiplicando los vectores A y B. A por B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que estos forman entre sí. Siendo θ el ángulo formado por los dos vectores, como dijimos. Como consecuencia de la definición se obtiene que Débora Magalí García, ¿podés desactivar tu micrófono, por favor? Siendo θ el ángulo formado por los dos vectores, ¿verdad? Como consecuencia de la definición se obtiene que el producto escalar es conmutativo, es decir, el orden de los productos no altera el resultado. La condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean perpendiculares, o sea, que formen entre sí un ángulo de 90 grados, es que su producto escalar sea cero. ¿Por qué? Porque si A por B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo que forman entre sí, para que estos sean perpendiculares, entonces el producto vectorial tiene que ser igual a cero, para que estos sean perpendiculares, ¿verdad? ¿Por qué?
porque si esto es igual a 0, entonces coseno de phi es 90 grados, de acuerdo a esta fórmula. Y tercera propiedad, mediante las componentes de los vectores A, B, el producto escalar entre ellos se representa como A por B es igual a A1 por B1 o A sub X por B sub X más A sub I por B sub I más A sub Z por B sub Z. Es decir, esta tercera propiedad del producto escalar se puede decir de la siguiente manera. El producto escalar de dos vectores se puede obtener cuando estos vienen representados mediante sus componentes. Este producto se puede obtener mediante la sumatoria de los productos de las componentes correspondientes. Y la última operación se denomina producto vectorial de vectores. Se llama producto vectorial o externo o producto cruz, de dos vectores A y B al vector C, que tiene el módulo igual al producto de los módulos de A y B por el seno del ángulo que forman. La dirección perpendicular al plano determinado por las direcciones de los vectores A y B indicaremos al producto vectorial mediante una cruz con un ángulo o con un ángulo invertido, con un ángulo B invertido, un acento circunflejo, ¿verdad? A por B es igual a C o A por B es igual a C. Segunda definición será A por B es igual a C, igual a A por B por seno de θ. A por B es el producto vectorial de los vectores A y B, es igual a otro vector C. Y C es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo θ que forman estos vectores A y B. Bueno, vamos a repasar nuevamente y vamos a ver la diferencia que hay entre estos dos productos, porque esta es la quinta operación con vector y la última. Habíamos hablado de producto escalar de dos vectores y dijimos que el producto escalar de dos vectores tiene como resultado una cantidad escalar. Sin embargo, el producto vectorial de dos vectores da como resultado un vector. En este caso yo deseo multiplicar A por B y el producto es un vector C, cuya magnitud es igual al producto de la magnitud de A, la magnitud de B y el seno del ángulo que forman entre sí, y su dirección es perpendicular al plano que forman los vectores A y B. Y el sentido de este vector C está determinado por la regla de la mano derecha. ¿En qué consiste la regla de la mano derecha? Consiste en enroscar los dedos de la mano derecha, los 4 dedos, a excepción del dedo pulgar, de tal forma que enrosque o cierre mis 4 dedos de la mano derecha en el sentido del multiplicando hacia el multiplicador. Es decir, en el sentido de A hacia B, entonces mi dedo pulgar de la mano derecha me indicará el sentido del vector C. Y es interesante también saber que dentro de este producto vectorial de dos vectores no se cumple la propiedad conmutativa que se cumplía en las anteriores operaciones, porque no es lo mismo multiplicar vectorialmente A por B que B por A. La diferencia no está en la magnitud, no está en la dirección, pero sí radica en el sentido de los vectores. Porque al aplicar la regla de la mano derecha para multiplicar B por A, me voy a dar cuenta que el pulgar de mi mano derecha indica hacia abajo, opuesto al sentido del vector C que ustedes están apreciando ahí en la presentación. Háganlo ustedes. Enrosquen los dedos de su mano derecha o cierren los 4 dedos de su mano derecha en dirección del vector B hacia el vector A, o sea, del multiplicando hacia el multiplicador, y van a obtener el vector de C en el caso de que estén multiplicando B por A. ¿Ok? Bien. Y como les dije anteriormente, el producto escalar de dos vectores da como resultado un escalar. Y este escalar se Profe, obtiene, sí. entonces el pulgar representaría el vector C, pero hacia abajo. En este caso, el pulgar no representa al vector, solamente representa el sentido del vector.
Ah, ok, gracias. El sentido. Si la magnitud se calcula mediante el producto A por B por seno del ángulo θ. Y la dirección es perpendicular al plano formado por A y B. Y también se puede hallar a través de una determinante el vector C. Eso podemos verlo después en el ejercicio de aplicación. Bueno, y acá están las propiedades del producto vectorial, ¿verdad? Que pueden ustedes leerlo, ¿verdad? Si en vez de A por B es igual a C, se tiene B por A, el modo y la dirección del vector producto no cambian, así como les había hablado ahora. Esto es lo que nosotros llamamos como propiedad anticonmutativa, es decir, no es una propiedad, sino que el producto vectorial es anticonmutativo, o sea, no se cumple dicha propiedad en esta operación. Y si tenemos otra propiedad que en realidad no nos va a servir a nosotros ahora, es que si tenemos un escalar lambda, se verifica que lambda por A por B es igual a lambda por A multiplicado por B. El producto vectorial tiene la propiedad distributiva, o sea, A más B multiplicado por C es igual a A por C más B por C. Esta propiedad sí se cumple. Y la condición necesaria y suficiente para que dos vectores tengan la misma dirección con sentidos iguales u opuestos es que su producto vectorial sea nulo. ¿Ok? Entonces esta es nuestra clase de hoy. Acá le ponemos también como tarea, ¿verdad? La página 11 al 27 del CR Semansky. Van a poder apreciar esto que nosotros presentamos, o sea, esto que yo les presento hoy a ustedes en esta clase, pero con más ejemplos y con mayores ilustraciones. ¿Ok? Entonces, de esta forma, si ustedes no tienen duda en este momento, vamos a finalizar nuestra clase. Yo tengo que tener clase con el grupo A dentro de media hora aproximadamente. Ustedes pueden aclarar todas las dudas que tengan ahora de la clase, de lo que sea. Profe, Sí, te escucho. entonces, ¿los libros que usted nombró son los que Sí. vamos a usar? Sí, ¿O hay otros libros? eso es lo que yo les recomiendo, o sea, lo que nosotros vamos a recomendar, además del C.R. Semán y John Freeman, que ya la había mencionado, pero le voy a escribir acá abajo para que esté junto con los otros dos. Voy a escribir acá. El chat. Dale, profe, gracias. Ahí está. Profe, Sí, oigo. entonces tendríamos clases solamente los lunes. En la mayoría de los casos vamos a tener